Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar y tengo el gusto de recibir de nueva cuenta en Expedientes TVC a Luis Pasos. Mi querido Luis, un gusto Paco, recibirte. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de tu más reciente libro, Justicia Social Injusta, el robo legalizado. El título es bastante sugerente. Justicia social. Primero tendríamos que entender a qué le llamamos justicia social. Mira, hay términos en las ciencias sociales que son muy bonitos y son utilizados por los políticos. Claro. Para que veas la importancia de este término, un premio Nobel, el profesor Friedrich Hayek, dice que es uno de los términos más peligrosos para la democracia. Puede acabar con las democracias. Y él dice, empezó llamándose justicia distributiva por la izquierda y después moralistas lo adoptaron, hasta sacerdotes, y hay mucha gente de buena fe que le gusta usar el término justicia social. Y en este libro demuestro que la justicia social o justicia distributiva, que aterrizándolo es quitarles a unos para darles a otros y lograr una mítica igualdad, va en contra del término fundamental de la justicia, que es dar a cada quien lo suyo. O sea, el progreso, y aquí viene en el libro, de la humanidad se da cuando dejan el nomadismo y se vuelven sedentarios. Y ahí surge un derecho fundamental del hombre de propiedad. Ya no cazo, sino crío animales y esos les saco la leche, los como. Ya no recojo semillas, sino que siembro. Y eso que yo siembro es mío. Y la sociedad que progresa es cuando hay una autoridad o el más viejo de la tribu. ¿De quiénes son estas tierras de fulano, de mengano? ¿De quiénes son estos animales? Y donde se respetó esa propiedad es donde va para arriba. Entonces, por eso Ulpiano, un gran jurista romano, definió la justicia como la constante, perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y así como lo estás planteando, Luis, estaría ligada esta justicia social al crecimiento y al desarrollo de un país. Definitivamente, mira, la justicia... No la ley, porque ahí dice el imperio de la ley, eso es vacilada. Es el imperio del derecho y de la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte de Leyes. Entonces, el progreso empieza no cuando hay leyes de los animales, cuando hay justicia. Cuando hay una autoridad que respeta el derecho a propiedad. Esto es tuyo, que te lo regresa aquel y va para el bote. Entonces, aquí demuestro históricamente que aquellos países donde se respeta la propiedad privada, progresa. Y que un peligro es que con este término de justicia social, vamos a repartir, se legaliza el despojo. Tú trabajas y te quitan el fruto de tu trabajo. Un ejemplo concreto para no irnos a otros países es México. El siglo pasado, gran parte del siglo, hubo una reforma agraria, que con el afán de quitarle las grandes tierras a uno y darles a otro, generó una inseguridad sobre la propiedad en el campo, que generó miseria, migración, cordones de pobreza, emigración a los Estados Unidos. Entonces, en todos los países, la misma Rusia, a principios del siglo pasado, su constitución, que aquí viene, y casi es inédito porque nadie conoce la constitución soviética, y viene traducción de algunas partes, vemos cómo el fondo del socialismo es quitarle a unos para darle a otros. Y ahora hay el neosocialismo, precisamente basado en el término justicia social, que justifica que a unos le quiten y le den a otro. Y además, ahí analizo otra cosa, el gasto social, que es un mito, el gasto social. Y ahí demuestro que tanto en México como en Argentina como en España el gasto social ha empobrecido y ha justificado también corrupción. No es solución, ni el gasto social ni la justicia social. Y déjame irme un poco más allá, déjame quitarle el social a la justicia y quedarnos exclusivamente con este término que y te lo pregunto, es una mera ilusión. Es una falacia el tener justicia en un país como el que estamos viviendo, plagado de corrupción, de impunidad y que ha aplastado esa justicia. Definitivamente, el problema es que el gobierno justifica gastos, justifica déficit presupuestarios, justifica altos impuestos, diciendo que va a hacer justicia social. ¿Qué le respondo yo? Haz justicia, papacito, haz justicia secas, que haya menos robos. Hay leyes. Que haya menos robos, porque el que roba sale enseguida. Está tan ocupado el gobierno haciendo tantas cosas, repartiendo programas desde justicia social y que todo eso, que olvida la justicia a secas. Entonces, esto es lo que hace falta en México. Justicia, no justicia social.
Sí, terrible. Ahorita ahorita que haces esa mención, me hiciste recordar al ex gobernador de Tabasco. Apenas, si no mal recuerdo, en 2017 sentenciado a 11 años de cárcel. Granier. Y apenas hace unos días liberado. Dices, a ver, ¿y dónde está la justicia, no? Eso es lo que nos hace falta. Así es. El cumplimiento de las leyes. Sí, ahora, aquí desgraciadamente hay dos tipos de leyes. Que algunas se aplican para los ricos y otras para los pobres. Entonces, como decimos, a ver, ¿en dónde debe haber igualdad? Es otro término también demagógico. ¿A dónde debe haber igual? Ante la ley. Y las leyes tienen que ser justas. No igualdad de ingresos. Ese es el mito que muchas gentes piensan, va a llegar este gobierno, todos vamos a ser ricos. Es mentira. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que se trate igual al hombre que a la mujer ante la ley, al pobre que al rico. Que tengan todos las mismas oportunidades de educación, pero no que tengan el mismo ingreso. La gente, aquí hago ver que hay una confusión entre combatir la pobreza y combatir la igualdad. Paradójicamente, en donde hay más desigualdad, hay más pobreza. Por ejemplo, China, yo estuve en China en los años finales de los 70, y había gran igualdad, todos eran pobres, no había clase media. Hay uno que se llama índice de Gini, que es para había los pobres y los que estaban los ricos hasta arriba. Que es el gobierno. Claro. Ahora hay clase media. Entonces, ¿qué se necesita? No que el gobierno reparta, no que el gobierno distribuya, que esa es la justicia social bajada a la realidad. Entonces el gobierno dice, te vamos a quitar esto porque se lo vamos a dar al otro. Y se cumple el dicho que el que parte se queda con la mayor parte. Y en el libro demuestro históricamente que los países en donde se ha respetado la propiedad, como los Estados Unidos, que no nos gusta compararnos a ellos, pero pues ahí van los campesinos que fueron víctima de una reforma agraria que lo único que hizo es generar miseria, pues allá hay grandes extensiones, pero van nuestros mexicanos, víctimas de la justicia social, para allá. Ahorita veía un dato interesante. Las remesas que mandan los trabajadores de Estados Unidos, de un país neoliberal, a México, benefician más a los pobres que en México, que todos los programas de gasto social que hay en México. Los programas sociales, los llamados programas sociales, que incluso llegan a repetirse uno sobre otro, y que finalmente, en muchos de los casos, no llegan a su destino. Mira, el Instituto Indigenista, que ya le cambiaron de nombre, porque todos los gobiernos cambian de nombre, no nada más el actual, todos llegan y cambian de nombre y es lo mismo. De cada peso que gastan, esto está con base en el 2014, que es el año que analicé, porque tardan, 6 centavos llegan a los indígenas. Fíjate. Todos los demás se van en sueldos, en prestaciones, o no se sabe dónde está. Pero es la justicia social. Con eso no te metas, porque si no los indígenas van a estar pobres. Precisamente, la justicia social los ha mantenido pobres, porque es su carne de cañón, son sus clientes. En todo este entorno, Luis, llevamos décadas con administraciones diciendo vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la desigualdad. Y eso simplemente no ocurre. ¿Qué ha fallado? Mira, primero, ¿qué ha justificado? ¿Por qué el político populista habla de vamos con la igualdad, vamos a acabar con la pobreza? Porque eso le deja dinero y le deja poder. Dividendos. Le deja dividendos. O sea, tiene un control. En México, el PRI, su mayor bancada era en el campo. ¿Cómo lograron esa mayor bancada? Con los subsidios, con los precios de garantías, con la cosa esta de la autosuficiencia alimentaria, que eso ya estuvo con Echeverría, porque ahora lo presentan como nuevo, eso ya fracasó y estuvo como Echeverría. Todo eso en nombre de qué se hizo, del gasto social. Vamos a darle químicos gratis a la gente. ¿Cómo es el gasto social? Entonces robaban, compraban a sobreprecios. Por eso es popular la justicia social, porque nadie se opone a ella. Este libro pues es criticado por los santones de la sociedad, de los pobres. Entonces tú no quieres que ayudemos a los pobres. No, sí quiero que lo ayuden, pero que no los utilicen con el término justicia social ni gasto social. Sí, no les des, ponlos donde hay, ¿no? Así como dicen. Sí. Ahora, hablabas incluso de toda esta situación del viejo PRI y me hiciste recordar, hablando de las propiedades, ¿cuántas veces se repartieron el territorio? 4 veces. Fíjate. 4 veces. Y aún hoy hay injusticia. Exacto. Mira, una anécdota interesante.
López Portillo le dice a su gente, vamos a hacer un homenaje a no sé qué, quiero que estén todos a los que se les han dado ayuda para las tierras. Cuando van a buscar, le dijeron, y esto trascendió a la prensa, le dijeron, señor, no existen, todos son nombres inventados, ese dinero lo agarraron otros. Fíjate. Y como esas, bueno, imagínate cuántas Bueno, más. desde ese tiempo. Entonces los pobres ha sido una excusa para controlar a la sociedad y para justificar poder, gastos, expropiaciones, aumentos de impuestos. Eso es lo que yo demuestro en este libro y reto, es duro decirlo, a cualquiera que me diga que no es cierto. Porque hay genes de entremano. No toques el término justicia social. Oiga, ¿por qué va a hacer esto? Por justicia social. Oiga, y este es para el gasto social. Sí. Nada. Trillado. Son excusas para gastar más, para desviar el gasto y para violar la justicia. Por ejemplo, tú en Estados Unidos alguien va y se mete a tu casa, lo sacan inmediatamente. Y el ladrón que entra va para el bote y no sale. Tienes un predio, eres campesino, se mete alguien y a tu terreno, enseguida lo sacan. Aquí tardan años. Si es que llegan. Si es que llegan, por ejemplo, aquí hay algo que pocos saben. El aeropuerto, que ahora está de moda. El Santa Lucía. Bueno, no, el nuevo, el que está ahorita. Okay. Tenía más terrenos para una pista más. La invadieron hace años, en la década de los 70. En lugar de sacarlos, ahí los dejaron. Y después les dieron la propiedad. Había unas colonias ahí que se llamaban la pista 23 izquierda. Fíjate. Si no hubieran invadido eso, habría una pista más, habría más capacidades. Pero hay intereses. Vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría conocer, bueno, de quién es la culpa, qué se puede hacer y qué se tiene que hacer. Estamos con Luis Pasos platicando sobre justicia social injusta. Regresamos aquí en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Luis Pasos, profesor en economía, escritor de muchos años, mi querido Luis. Sí, hablabas de la justicia, bueno, platicamos sobre la justicia social injusta. ¿De quién es la culpa? Mira, la culpa, y esto va a estar un poquito confuso, pero es de las ideas que han prevalecido, de lo que les enseñan a los jóvenes en las escuelas y en las universidades. Por eso yo escribí estos libros, porque quiero contrarrestar el hecho de que se parta de ideas falsas. Entonces al muchacho le dicen, los ricos son los culpables, y hay ricos parásitos y hay ricos que producen. Y necesitamos más inversionistas. Claro. Pero, sin embargo, con estos términos que ya salen de la universidad los muchachos con ideas equivocadas, y después se vuelven gobernantes, y después justifican, y después ven que es un buen negocio, y que además quedan como héroes. Yo estoy luchando por los pobres, estoy haciendo justicia social, puro cuento. Pero eso tenemos que desmitificarlo. Y ese es lo que yo busco. Porque la culpa está en generaciones que han sido educadas con ideas equivocadas. La idea que decía un gran economista, von Mises, tienen consecuencias. Y las consecuencias las estamos dando. Hayek decía que estos términos, como te lo dije al principio, eran peligrosísimos, un premio Nobel. ¿Por qué? Porque justifican acciones injustas, legalizan el robo. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con esto? Primero, hay que acabar con estos mitos, ponerlos a discusión, porque hay lo que se llama en el estudio partir de premisas falsas. Y si tú partes de premisas falsas y aceptas algo que es falta, tus consecuencias van a ser equivocadas. Difícil, porque erradicar eso de raíz va a costar mucho trabajo. Va a costar, pero es importante, y esto se hace con, libros sencillos, serios, fundamentados, que obviamente el radical siempre echa por la borda lo que no está de acuerdo con él, porque el problema que tenemos también es el fanatismo. Como hay fanatismo religioso, hay fanatismo político. Entonces hay una polarización. Lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que le gusta simplemente al actual presidente insultarlo. Yo digo, no, si está haciendo algo bien hay que decir que está bien, si está haciendo algo mal hay que decir que está mal, pero ya se polarizó. Para unos todo lo que hace el presidente está bien, es bendito y sagrado. Para otros todo lo que hace el presidente es una porquería. Entonces creo que tenemos que buscar más la razón y tenemos que buscar que poner en duda todo lo que se dice y verlo racionalmente. Pero con base, hay dos premisas que son fundamentales para que eso pudiera ocurrir, Luis Pasos. Uno, que la sociedad lea.
y que se informe, que sea un receptor de toda la información y sea capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Sí. Y que no toda la información diga, no, esto, por ejemplo, ahora de lo que mencionabas, no, esto lo que dicen los medios, no, es falso. Es falso. Y que tengan esa capacidad Sí, de discernir. de razonar. Mira, yo les diría, porque pues, ahora sí escribo libros, que lean. Sin embargo, hay gente que aunque no lea, razona. Yo recuerdo, yo fui diputado, no me da vergüenza decirlo, estuve como presidente de la Comisión de Presupuesto, y una vez me dijeron, oye, ¿quiénes son los más peligrosos? Los ignorantes que vienen aquí que no tienen estudios. Le digo, no, los que tienen muchos estudios. Los que tienen muchos estudios. Porque ellos creen que lo saben todo y no saben escuchar. Yo conocí diputados y utilizan la información en su favor. Exacto. Te hacen bolas con lo que tienen. Hay muchos que también saben lo que es correcto, pero son tapaderas, son incondicionales y utilizan su sabiduría para justificar al presidente. Entonces hay gente humildita, gente que no fue mucho a la escuela, pero razona. Es mejor la ignorancia que la malformación. Y muchos han hecho licenciaturas, doctorados, posgrados, y dicen cada barrabasada. Que dices, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Por qué? Porque pues, o les conviene o les enseñaron mal. Pero bueno, importante el estar informado y tener esa capacidad de discernir y de analizar, sobre todo, de analizar las cosas en perspectiva. Sí. ¿Cómo acabar con esta situación? Mira, otro peligro es lo que yo llamo un círculo perverso. Hay pobres. Muchos. Muchos. Entonces, el gobierno que los va a sacar de la pobreza son sus clientes. ¿Cómo los voy a sacar de la pobreza? Regalando, pierdo a mis clientes. pero distribuyendo, eso le da a él y crea más pobre. Por ejemplo, aquí traigo unos datos, y esto es cierto en España, en Argentina y en México. A mayor gasto social, más pobreza. O sea que el gasto social no ha disminuido la pobreza, ni en Argentina, ni en España, ni en México, que es países que analizo aquí, y en casi todos los países. Entonces, la gente quiere, bueno, estos gobernantes quieren seguir con este rollo porque les da poder. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Romper este círculo de más gasto social, más, podemos decir, más pobreza. Tenemos que buscar que haya inversión productiva. Tenemos que quitar los candados a esa inversión productiva, que es mucha reglamentación, que lo platicábamos, a ver, e inseguridad. En ese entorno, fíjate, déjame meterme aquí con un tema que a mí me llama mucho la atención y me llamó más ahora que el presidente López Obrador canceló las llamadas, y ahí sí me metería yo a decir las mal llamadas zonas económicas especiales. Grave error. No sirvieron para nada. No, pero pasa esto, mira, el problema es cuando algo se hace mal o se hace a medias, que fue una constante en el sexenio pasado. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Corregirlo, no abandonarlo. Las zonas económicas especiales fue el secreto de China para salir adelante. Está lleno de zonas económicas especiales. Claro, las quisieron hacer en África y no hay la seguridad jurídica, no hay las condiciones, por eso no funcionaron. Aquí estaban medio bien hechas, había que arreglarlas, no cancelarlas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una de las formas en que tú puedes sacar adelante a Oaxaca, a Tabasco, a todos ellos, que vaya. ¿Te gusta que hayan estado estas zonas económicas especiales de la etapa peñista la mitad de su administración? Mira, todo se hizo como mucho el sexenio pasado en el papel. En el papel. En el papel. No nada más. Pero ¿qué se tiene que hacer? Analizarlo. Esto es positivo. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a acelerarlo. Pero con la idea de vamos a quitar todo, como los aztecas que llegaban en el anterior, o como los españoles también llegaban y ponían un templo arriba del otro. Igual aquí se quiere hacer. Eso es una de las cosas criticables. Hay que seguir lo positivo y quitar lo negativo, pero no echar por destruir todo lo que hay. ¿Qué impidió, por ejemplo, que en estas llamadas zonas económicas especiales, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Veracruz, llegara la inversión y hiciera explosión esa necesidad de trabajo y de desarrollo? Por un lado estaba llegando, pero por otro lado la inseguridad jurídica y la inseguridad de las personas. Tú no vas a ir a un lugar donde te pueden matar y secuestrar. Y después ya la expectativa de que venía otro gobierno, porque son inversiones a largo plazo, hizo que se frenaran. Entonces había que decir, confirmamos estas zonas, vamos a cambiar esto. Por ejemplo, yo analicé lo que eran las zonas económicas
y daban, fundamentalmente es bajar impuestos, bajar reglamentación, facilitar. Exacto, facilitar. Eso es. Pero lo daban por pocos años, 10, 15 años. Y para una empresa de largo plazo no es suficiente. Entonces en China y todo eso te lo dan y te lo firman y no te molesta. Y hay que bajar toda la cuestión leyes laborales, que está llena de demagogia también. Entonces todo eso, dar libertades laborales, flexibilidad laboral, bajar impuestos, eso lo tenía que haber hecho. ¿Ayudará esta reforma laboral? Aprovecho que tú lo mencionas. Yo creo que no. Mira, hay muchas reformas laborales. Entre más cargas le dan al patrón, hay menos empleos. Y esta reforma laboral está dándole más cargas que no van a perjudicar a las grandes empresas, sí a las medianas, sí a las pequeñas. Entonces, es muy demagógica esta reforma. Por ejemplo, hay gente que todavía cree que el salario mínimo va a aumentar los salarios. No es cierto. Si los salarios mínimos aumentaran por ley, ya no habría pobres. Entonces, lo que debemos hacer es una reforma flexible, lo cual no le conviene a los sindicatos de Estados Unidos, que están atrás de esta reforma en México, porque ellos lo que quieren es sacarnos de la competencia. Y Trump no quiso pelearse con ellos y lo pasó, que se freguen los mexicanos, sin saber que nosotros somos los que le damos más reciprocidad. Dime, ya en todo este entorno y aprovechando que te tengo aquí en Expedientes TVC, con todo este tema, ¿cómo ves a la Cuarta Transformación en este sentido? Mira, la Cuarta Transformación, o llamada Cuarta Transformación, hay cosas positivas, voy a empezar con eso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es las positivas? Vienen del lado de que hay funcionarios, vamos a decir, el secretario de Hacienda, que ha tratado de mantener un equilibrio, que bajó el gasto brutalmente, si tú quieres, y sacó a muchos gente que no debía salir, a muchos técnicos, pero no había otra. Bajaron el gasto, hay un equilibrio, más o menos hasta ahora, difícil de mantener, y el lado contrario son todas las promesas que cuestan dinero, que aritméticamente no son viables. No da. No da. Además, el problema es que recibió un país en quiebra, un Pemex quebrado, que ese Pemex quebrado, la única forma de salir adelante es a través de que sean los particulares lo que salgan adelante. A sacarlo adelante. Esa era la ventaja del aeropuerto. Si los particulares lo hacen, el gobierno se ahorra mucho dinero y podríamos tener una inflación baja, un equilibrio presupuestal, aumentar la calificación, pero cuando hay el peligro de que el gobierno quiera hacer todo por la justicia social, que quiera hacer refinerías, en Brasil las están vendiendo el gobierno, y el gobierno lo que debe hacer es vender las refinerías, que las hagan los particulares como en Estados Unidos y dedicarse a la justicia, a la seguridad jurídica, y este país se va para arriba. Pero pues obviamente que hay muchos interesados, contratistas, el sindicato, todos que quieran seguir mamando de Pemex, que está quebrado. Las jubilaciones, es vergonzoso. Tú sabes que lo que va a destinar para jubilaciones en Pemex y la CFE este año es mayor que el presupuesto de la Secretaría de Marina, el doble que el presupuesto. Entonces, gente de 55 años que ya anda feliz en la calle, con jubilaciones tremendas, en aras de la justicia social malentendida y abusada. Pues vamos a esperar a ver qué nos depara esta administración en este tema y en muchos otros más, por supuesto. Comparto contigo, Luis, el hecho de que hay cosas buenas y cosas no tan buenas en la Cuarta Transformación, y bueno, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y apoyar sobre todo, porque si no apoyamos a nuestro país, así es. ¿Cómo? Hay que apoyar, pero no callar lo que está mal. Así es. Porque si no nos volvemos incondicionales y este país no va adelante. Así es. Luis Pasos, como siempre, gracias, un Paco, gusto muy amable. Recibirte aquí en Expedientes TVC. Justicia social injusta, ya está a la venta evidentemente en todos lados, lo pueden conseguir, es fácil, de fácil lectura, 146 páginas, al estilo de Luis Pasos, muy dúctil, muy ligero y con datos importantes. Así es. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias.